y de repente me doy cuenta que el restaurante es un restaurante abierto al mundo gay. Esas tres tentaciones, obviamente, eh, resulta interesante que ninguna de esas tres tentaciones es una tentación sexual propiamente hablando. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno Y yo soy Gerardo. y hoy día ya contigo de vuelta a Estados Unidos. Aquí Nos estamos ya tocamos, listos. ya estás ahora con la biblioteca de siempre, con la cantidad de libros envidiable de siempre. Eh, en No sé cuán este, envidiable vos, porque ahorita ya no me caben aquí en la casa y estoy, pero rodeado, amontonado de libros. De hecho, ayer recibí una, dos paquetes de libros. Uno uf, no los alcanzas a ver ahí, ujú, pero están arriba. ok. No sé si se puede ampliar ahí o soy yo el que Ah, debo sí. hacer algo con mi cámara. Aquí, ahí está. Ahí Sí, se no, amplía no, más. entonces Pero no. no más Yo, arriba, de los yo costados. tendría que hacer algo con mi cámara para que se Bueno, mire el último, digamos, el espacio de libros último de arriba, y ajá, ahí puse esa colección de todos los escritos de Wesley. ok. Yo tenía los escritos de Wesley en inglés, los sermones de Wesley, eh, pero en español no los tenía. Entonces Mm, quise conseguir la colección de todos los escritos de Wesley. Fue hace algunos años editada, el editor general es Justo González. mm. Valioso. Y luego la otra colección que me vino fue todos los escritos, tenía los sermones de Lutero, Ujú. pero ahora tengo la colección, si no toda, la mayoría de los escritos de Lutero en hard copy. Como soy todavía un dependiente del hard copy, ¿verdad? De la copia dura. Los escritos de Lutero los tengo en PDF y pues no me motiva mucho a veces leerlo, pero ya mirando los libros rojos ahí, rojos son los de Lutero y rojos son los de Wesley también. Claro, Eh, claro. Así es que ya no me cabe más y sin embargo sigo comprando. Me pasó también, bueno, los escritos de los padres apostólicos están libres de derechos, pues no estamos hablando del siglo II, Sí. pero a mí tampoco no leer en PDF como que tampoco me cuadra mucho y me pedí este de acá está en inglés, ¿no? De los Apostolic Fathers, una Ok. traducción al inglés ¿Y es la interesante. traducción bilingüe o cuál es esa, vos? No, Porque es yo solo en tengo. inglés, no, porque hay Ok. una traducción interlineal, ¿no? Que es con el Sí, griego, eh, que sí. no. No, yo tengo La la interlineal. que está, la tengo aquí a la mano, creo yo, o por aquí la tenía, pero no es interlineal, sino más bien es en un lado de la página Ok. la versión griega y al otro lado, en la contrapágina, está la versión en inglés. Muy Mm, buena, por cierto, sí, también. sí. Pero bueno, podríamos pasarnos hablando de libros mucho, mucho rato. El tema de hoy, de este episodio número 40 que acabo de revisar, estamos ya con 40 Ah, podcasts, casi un año, nos toca hablar o hemos decidido hablar de la impecabilidad de Cristo. Es decir, podía o pudo Jesucristo, haber pecado o no. Y ujú, este es un tema, yo he hecho un par de videos sobre esto, pero es un tema que he visto que a la gente le afecta mucho, en primer lugar porque estamos hablando de Jesús, ¿no? Estamos hablando de nuestro Señor y todo tema que esté relacionado a Él es central y fundamental. Pero además ujú, de eso, hay estos dos conceptos que en la ortodoxia cristiana tenemos sumamente claros, que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. sí. Pero esto es lo que siempre nos genera tensión a nosotros, ¿no? El texto bíblico nos hace problema con ello. Y cabe la pregunta de si Jesús, o debido que sabemos que Jesucristo en su misión en la tierra también
fue siempre verdadero hombre, verdadero Dios, ¿no? Completamente hombre, completamente Dios, si es que pudo pecar o no. Ujú. Y digo, y bueno, creo que en toda la ortodoxia afirmaremos que Jesús no solo no pecó, que es lo que todos afirmamos, sino que Jesús no podía pecar. Sí. Nunca pudo haber pecado. Y yo suelo argumentarlo sobre la base de su naturaleza divina. He leído un artículo creo que era de Wellum, de Stephen Wellum, que él decía, sí, por su naturaleza divina, pero sobre todo para darnos un ejemplo de obediencia, no lo miento, sobre todo por su dependencia al Padre, cosa que dije, ok, pero no me gustó mucho su argumento. Y hay algunos que dicen, no, Jesús, si es que no tenía la posibilidad de pecar, no puede identificarse con nosotros. Y ¿no? Sacan el texto de Hebreos, ¿no? Que dice que él justamente padeció igual que nosotros. Entonces, nada, esa es la discusión o esa es la pregunta central de esto, creo. Al Velum que te referís es al de reino a través de los pactos, ¿verdad? Este es Sí, sí, el sí, sí. escritor, Ajá. que Sí. es el pactalismo progresivo, digamos, el Ajá. que también está Sí. en esa línea. Sí, sí, tal cual. Eso lo escribió, no, Claramente. bueno, no ha sacado su libro, su segundo tomo de teología sistemática, que asumo que tiene cristología. Mm, Lo escribió en un artículo corto, que mm. no negó nada esencial, simplemente dijo que a él le parecía el argumento más fuerte, ¿no? Yo me inclinaría a pensar que el argumento de la naturaleza es el argumento más fuerte, pero al final Mm. estamos hablando de dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, hay mucho que discutir sobre eso, Bruno. El afirmar la no pecabilidad del Señor Jesús sobre su naturaleza tampoco es la mejor respuesta, déjame decirte. Está bien. Eh, eh, Creo que habiendo ya tomado varios podcasts sobre la persona del Señor Jesús, la unión hipostática, Mm, en la que, resumidas cuentas, decimos que es la persona de la segunda, de la persona de Dios, la segunda persona del Dios Trino, la que se apropia de la naturaleza humana nuestra ujú, sin abandonar la naturaleza divina suya. correcto. Y esta unión hipostática, generalmente para tener un marco, digamos, de referencia, en este sentido deberíamos pensarla como una especie de bisagra. La persona es la que, del verbo, es la que es responsable de la naturaleza divina y responsable de la naturaleza humana. Ujú, Ella es la responsable, la persona de Jesús, la persona, Él, otra vez, lo que hemos dicho muchas veces, repetidas veces, Él es santo, Él es Dios. Cualquier otra cuestión que deba explicarse debe, por lo menos para nosotros, ser congruente con eso. mm, Él es Dios y Él es no solo su naturaleza divina, sino Él como tal. Esa, ujú, esa diferenciación de que no es su naturaleza divina la responsable de su santidad, sino el hecho de que Él es quien es. ujú. Me explico. Sí, sí, Eh, sí. Espero que me esté No, explicando, pues, sí, porque pero te quiero decir, a ver, y sí, sí sé a lo que vas, ¿no? Es el hecho de que debemos afirmar y atribuirle lo que hemos dicho varias veces, ¿no? La responsabilidad y el sujeto de atribución es la persona, no la naturaleza. Pero sí. ahí me queda la duda. Cuando hablamos de una persona, si decimos que esta persona, Jesucristo, Él es santo, Ujú, no pudo haber pecado, ujú. la siguiente pregunta es a razón de qué no pudo haber pecado, ¿no? Y la respuesta ahí no sería a razón de su naturaleza divina. A razón de quién es Él para mí, en primerísimo lugar. Ok. Si te fijas, para algunos esto sería una manera de decir lo mismo de diferentes formas, pero si vamos a ocupar esta ontología que
clásicamente la teología cristiana ocupa, la diferencia entre persona y naturaleza, Ujú, en un ser, ¿no es cierto? ujú, Si la vamos a ocupar, y generalmente se ocupa, y generalmente se da por sentado que así funcionan las cosas, en esta ontología, la descripción, la definición del ser, cómo está compuesto el ser de Dios y en cierta manera el ser de los seres humanos también, ¿no? Hay mucha diferencia de decir simplemente, bueno, tú eres lo que eres por tu naturaleza. mm, En realidad debería serse, digo yo, consistente en que Jesús es quien es y Él es Dios. El sujeto que toma decisiones tanto a través de su naturaleza divina como a través de su naturaleza humana es Dios. El que toma las decisiones, y no solo el que toma las decisiones, decimos en filosofía y en teología, ¿no? El agente responsable de sentir, por ejemplo, de tener actitudes, por ejemplo, ujú, este no es otro que Dios mismo. ujú. Ahora, la base exegética de esto es, creo yo, lo que más cerca se nos da para explicar esto es la anunciación del Señor Jesús por el ángel en Lucas, los primeros capítulos de Lucas, ¿no? Claro, Emanuel. Fíjate que algunos, algunos en la teología clásica han sacado, yo creo que de padres de la iglesia, la patrística es responsable de esto y también algunos teólogos medievales que han enseñado por mucho tiempo que la santidad de Jesús la debemos a que él pues no tuvo papá humano, ¿verdad? Ah, Eh, ya, claro. y entonces definitivamente hay una teoría de la transmisión del pecado con la que deberíamos tener mucho cuidado. Algunos en el pasado han dicho que es el hombre, el varón, el responsable de transmitir el pecado Mm, y que precisamente por eso Jesús tiene que nacer de una mujer virgen para que no reciba la carga de pecado, como si en claro. la carne de María no hubiera pecado. Claro, el católico romano va a decir que María tenía que ser pura desde también desde su concepción para evitar esto, ¿no? Sí. Había guarda silencio sobre esto, eso es un dogma tardío de la Iglesia Católica Romana. El punto central del Evangelio de Lucas, donde se nos narra el anunciamiento de la persona del Señor Jesús, Mm, del santo ser que ujú, nacerá, le dice el ángel. La razón de que Él es santo es que es Dios, ujú, es que es el producto, entre comillas, de la obra del Espíritu Santo. La única explicación, si quisieras explicación de por qué Jesús no tiene un padre físico como tal, es porque en una especie de teolegúmeno, ¿verdad? Esa manera de afirmar verdades teológicas que creo tienen solidez, es que de acuerdo con los evangelios, el único hijo de Dios debe tener un solo padre también, debe tener un mm, único padre también. Entonces, no se hace depender esto de la santidad de Jesús, que es el reverso de su pecaminosidad o de la pecaminosidad del ser humano, no se hace depender de su naturaleza, sino de su persona, el Hijo, el que es el Hijo. El Hijo es el que es santo, ¿verdad? El santo ser que nacerá es santo porque Él es el Hijo. Eh, entonces, a mí me parece que si quieres discutir filosófico, teológicamente, va más encaminado
por darnos cuenta de que este hijo, por un lado, sabemos a la luz de lo que el Nuevo Testamento y los grandes credos nos han enseñado, él es el responsable de la naturaleza divina, por un lado, y el responsable de la naturaleza humana, por Ujú. el otro. Es como si, otra vez, si no es una bisagra, pensémoslo como una mariposa, ¿no? En el que en el centro está la persona. Esta es una ilustración sumamente limitada, por supuesto, pero para explicar un poquito ese asunto. En el centro está la persona y en los dos lados la naturaleza. El que mueve la naturaleza divina es la persona. El que mueve la naturaleza humana es la persona. Él es, ¿verdad? Como si Claro. eso fuera fácil de conciliar, pues, pero debemos repetir esto, Bruno, que Mm, algo que a veces se nos pasa por alto. La teología cristiana ocupa una ontología filosófica que nos ayuda muchísimo a explicar misterios como esto. mm. Eh, pero si quisiéramos presionar más, si somos sinceros, queremos presionar más. ¿Y quién me dice a mí que el ser está compuesto de naturaleza y de persona? Claro, ¿Verdad? claro. A eso iba, que todo esto está en el marco de partir de lo que tú has dicho, ¿no? Este método ontológico de que lo que somos, lo somos por nuestras naturalezas y de que una persona necesariamente está compuesta de naturaleza, lo que, y aquí De viene los, siempre claro, que es, a ver, para terminar la oración o la idea, lo que Ujú, va en línea con la filosofía clásica y con la tradición cristiana, que ha sido muy útil y ujú, que podemos estar de acuerdo en cierta medida, pero reconociendo que esto viene poco más del lado filosófico que otra cosa. ujú. Pero ahí mi duda es, claro, es el mejor método, mejor dicho, la Biblia nos da suficiente para emplear otro método ontológico, otra ontología, o no, o nos quedamos con eso. Es que esa es O eso es tu libro de teología sistemática. ¿cómo decís? O ese es el tema de tu teología sistemática. No, 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 para nada. Esto es tema creo que lo he mencionado varias veces, de que Mm, debemos ser conscientes que la teología, que la filosofía es sirvienta y debería ser sirvienta de la teología, mm, y el teólogo es responsable por encontrar una filosofía que le haga más justicia al dato bíblico. Habrá cosas mm, que quizás se puedan discutir, y siempre sobre el punto de que puede haber otra filosofía que tenga otra ontología y se nos ofrezca como posibilidad. Y mm, sin embargo, lo que ya hemos dicho también en otras oportunidades es que hasta ahora las grandes filosofías existentes no han sido satisfactorias. La más satisfactoria manera de explicar el misterio del Dios Trino, el misterio de la encarnación y nuestra propia identidad humana es la ontología griega clásica que divide al ser, de ahí el ontos, la ontología, ser entre naturaleza y persona. Y en el caso del Señor Jesucristo se nos dice que este ser único tiene una naturaleza humana completa y una naturaleza divina completa también. Y mm. que Él es el responsable de cómo ocupa estas dos naturalezas. Entonces, con esta idea, todo lo que podemos, lo que decimos de Dios, ya Jesús lo tiene, lo asume, Mm, y precisamente por eso desde un inicio tenemos que decir que él no podía pecar, así como decimos que Dios no puede pecar, mm. porque si peca entonces no es Dios, porque si peca entonces, y ese es el miedo que algunos tienen al hablar de, bueno, y no Dios puede hacer todas las cosas, pues no, él no puede hacer todas las cosas, Claro, no puede ¿verdad? contradecirse, ¿no? Sí, él no puede hacer todas las cosas y la escritura nos deja claro eso, él no puede pecar. Él no puede dejar de existir, ¿no? En él no hay sombra de variación, no hay ni siquiera la duda esta de que pudiera hacerlo.
Claro, este asunto otra vez se tiene que entender a la luz de otros, perdón, de otros detalles que el Nuevo Testamento te va a presentar sobre la persona del Mm, Señor Jesús. Pero desde un inicio creo que nosotros debemos empezar marcando que lo único del Señor Jesús, la naturaleza única de la persona, y estoy hablando aquí de lo para ponerlo otra vez en términos filosóficos, ¿no? La unicidad del Señor Jesús, es decir, no hay otro ser como Él, ujú, nos prohíbe hacer lo que muchas veces a los creyentes nos gusta, estar haciendo comparaciones todo el tiempo, estar imaginando sobre cómo el Señor Jesús se pudo haber sentido, se pudo haber comportado, eh, y todo tipo de cosas, ¿no? Esto es típico de mucha lucubración superficial. A veces muchos psicólogos tienen mucha culpa en este caso, incluso psicólogos cristianos, ¿no? Porque, como sabes, la tarea del teólogo, digo, del psicólogo, psicólogo. es tratar de entender la psique humana. Ujú, Y con todos los otros seres humanos, pues ya aún así es problemático, ¿no? El estudio psicológico. Cuando, sin embargo, se quiere ocupar la psicología, en primer lugar, así entre mm, comillas, del Señor Jesús para compararla con la nuestra, tenemos problemas. Tenemos, mm. dirían otra vez los filósofos, aporías. Aporia. Una aporía es ese momento en el que encontrás un tope que no puedes pasar, ¿verdad? No, No hay camino, no hay forma de pasar en esto. ¿Por qué? Porque Jesús es único, mm, porque Jesús no tiene comparación. Eso no significa que la escritura no nos enseña que Él fue verdaderamente hombre, ¿no? mm. Em, Pero que yo tú, no entienda las limitaciones y las implicaciones, para ocupar tu palabra favorita, las implicancias, como las decís vos, implicancias. las implicancias que yo no entienda o que no pueda llegarlas al límite, ¿verdad? Esa es otra cuestión que debemos achacarla más a nuestra ignorancia y nuestra, por lo menos desde este lado de la historia, desde este lado de la glorificación. Antes de la glorificación no deberíamos pretender más de lo que el texto bíblico nos dice sobre Dios y Mm, sobre Jesús, sobre la encarnación, sobre su psique. ujú, Mira, la teología liberal del siglo XIX principalmente fue rica en este tipo de locubraciones, es decir, ya que el Señor Jesús es verdadero hombre, entonces Él debió haber sentido esto, debió haber sentido lo otro, debió haber sentido lo otro, y ahí sobre eso lucubrar hasta llegar a todo tipo de herejía. mm, Mi punto es que mientras el texto bíblico no me diga exactamente sobre qué pensaba Jesús, cómo se sentía Jesús, yo no tengo libertad para simplemente imaginarme cómo se sentía Jesús en otros momentos, simplemente porque sé que Él era hombre completo, mm. porque nunca podemos separar, y esa es parte de la doctrina de la unión hipostática, Importante. nunca podemos separar su naturaleza humana de la naturaleza divina unida en su persona, ¿no? Claro, claro. Pero para ti, entonces, el mejor argumento, bueno, para la impecabilidad de Cristo es que, ¿no? Cristo no solo no pecó, sino que no podía pecar, yace en la identificación de la persona de Jesucristo como Dios, ¿no? El Como santo Dios. ser, ¿no? El verbo encarnado. Sí. Creo que Schaeffer tiene una cita, voy a parafrasearlo, pero dice, claro, todo lo que Dios es, Jesús es, ¿no? Ujú. Entonces, todo lo que se dice de Dios se tiene que decir de la persona de Jesucristo también, ¿no? Entonces, si Sí. Dios no puede pecar, Jesús no pudo pecar. Así, Sí. así de sencillo. Sí, Eh, eso es escandaloso, otra vez para aquellos que no aceptan esa declaración de fe de la deidad del Señor Jesús, la deidad absoluta, ¿no? Otra vez claro.
habrá dentro del cristianismo algunos y de los que ya hemos hablado en otras oportunidades, que simplemente no aceptan esa deidad absoluta del Señor Jesús y por lo mismo siempre dejan abierta la puerta para que Él pudiera haber pecado. Y que se mantuvo únicamente así a fuerza de voluntad, a fuerza de sus atributos, otra vez, ¿no? De la Claro, naturaleza suya. Pero si es la persona, una de las personas, de las tres personas de la deidad, eso es imposible. claro, Yo insisto, esto es, digamos, Bruno, este es una, un ejemplo de teologización clásica. Yo sé que muchísimos teólogos contemporáneos no aceptan eso porque también rechazan la teología clásica de Nicea, Calcedonia, otra ¿Qué vez. cosa no aceptan? ¿A qué te refieres? Esa manera de argumentar el asunto, no van a aceptar digamos, la naturaleza divina de Jesús, o la van a reinterpretar de una manera a la Schleiermacher, por ejemplo, Claro, ¿verdad? Que Jesús es Dios porque Él tiene la conciencia de serlo. Aquí claro, estamos, otra vez, aquí miramos una diferente ontología, ¿verdad? Una ontología diferente en claro, Schleiermacher. La conciencia que Jesús tiene, la dependencia, la conciencia que Jesús tiene de ser totalmente dependiente de lo que llamamos Dios, es lo que en Él nosotros adoramos o lo que podemos llamar divino. claro, Eso es insuficiente. Esto es lo que hemos dicho tantas veces y lo que la teología clásica ha contestado, la teología ortodoxa ha contestado. Eso puede ser parte, pero no es suficiente. Es el ser del Señor Jesús, no solamente su conciencia, cómo se siente, ¿no? Al fin de cuentas. Por complicado que sea esa palabra que Schleiermacher ocupaba en el alemán, Gesult. ¿no? Y muchos el Gefühl, ¿verdad? El Gefühl Gefühl. de Schleiermacher, que algunos dicen, no, pero es que él no estaba simplemente pensando en un sentimiento, es más bien es una conciencia, un estado de conciencia, como sea, como fuese. El punto es que es insuficiente. Claro. Y para Ujú. nosotros eh, si Jesús no es totalmente Dios, entonces también toda su obra salvífica se pone en riesgo en nuestra teología sistemática, ¿no? Claro, claro. Por el tema de la sustitución penal, la satisfacción, ese tipo de cosas, sí. Pero sí, ahora que lo mencionas, sí he visto incluso ahora en tiempos, digamos, modernos, en redes sociales, por ahí algún vendedor de cebo de culebra que dice algo de eso, ¿no? De Jesús no era Dios, o incluso gente que dice, sobreenfatiza la humanidad de Cristo, ¿no? En el sentido de que tiene que haber madurado, crecido, como nosotros, ¿no? Pero, y eso es sumamente problemático. Pero ahí te quería preguntar, o quería tocar el punto del lado Mira, cristiano. solo O sea, digamos, aclarar eso, Ujú, nosotros sí creemos que en Jesús hay cierto tipo de desarrollo humano, porque ese es el testimonio de los evangelios. No dice que, podemos negar eso. ¿Verdad? Tampoco podemos caer en el error de alguna teología católica eh, romana y también alguna teología mística de lo gnóstica de los evangelios deuterocanónicos, ¿no? En donde el niño Jesús parece tener toda la conciencia de deidad desde bebé, ¿verdad? Eso no es lo que el texto bíblico enseña. Pero debemos subrayar, diría alguien, que la conciencia, el desarrollo, llámelo como lo quiera llamar, la evolución psicológica por la que el Señor Jesús pasa como ser humano, está escondida de nosotros, aparte de algunas pistas que se nos dan, como el pasaje a través de Lucas, el Señor crecía en sabiduría, el ujú, Señor para gracia con los hombres y con Dios, ahí hay un elemento de desarrollo, hay un elemento de
de crecimiento que no podemos negar, está ahí, pero aparte de eso, en el siguiente pasaje, inclusive ya Jesús como adolescente todavía, tiene una conciencia de filiación, para ocupar otra vez terminología que les encanta ocupar a algunos, inclusive cuando están predicando, y a mí no me gusta porque a veces dejo en la luna a muchas personas, ¿no? Pero con eso lo que se quiere decir es que Jesús se sabe hijo de manera especial, inclusive ya a la edad de un adolescente. Claro. Se sabe hijo del Padre, en la casa de mi Padre, me tengo que ocupar de los negocios de mi Padre, ¿no? Mm, Y en el siguiente episodio ya Jesús, según el testimonio de los evangelios, aparece ya como un hombre formado que tiene conciencia de esa afiliación de forma completa. En otras palabras, lo que estoy tratando de enfatizar, Bruno, es que aun cuando debemos dejar espacio para el crecimiento del Señor Jesucristo como hombre completo, no tenemos libertad de lucubrar sobre qué le pasó exactamente, ¿no? Y cómo es que creció. La Biblia no nos da esos detalles, mm, ¿no? Y en este sentido, debemos mantener silencio. Eso es lo que a muchos no les gusta. La teología debe ser en este sentido humilde cuando se da cuenta que Dios es único también y que muchos datos que quisiéramos tener no los tenemos en relación mm. con el Dios Trino, en relación con sus obras eternas, en relación con la encarnación, en relación con la persona del Hijo, ¿no? En este sentido. Claro, claro. No, sí, sin duda. Y creo que basta ver a los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento. No sé si todos, porque no he leído todos, pero muchos de ellos pretenden responder preguntas que el texto bíblico no pretende responder y no tiene por qué, Sí, ¿no? Que sí, es algo que, cuanto menos en escatología, he visto esa actitud también, ¿no? De gente que pregunta cosas que el texto bíblico no pretende responder, ¿no? sí. Desde las más irrisorias, como de qué material está hecha la cadena que ata a Satanás, lo que digo, que escucho eso y digo, deja de preguntar tonterías, este, hasta las más absurdas, ¿no? Sí, hombre, una Pero, de las razones por las que a mí no me gusta ver las series mira, yo de pequeño me encantaba ver las películas sobre Jesús. Había unas para Semana Santa o para Navidad que las ponían, ¿no? En el televisor. Son series claro. creadas por la Iglesia Católica Romana, Mm, eh, influidas la mayoría de ellas por ese pensamiento y obviamente ya desde hace décadas están sacando este tipo también de series como Chosen, por ejemplo, y una mm, serie de otras. Pero una de las razones por las que a mí no me gusta mirarlas, aunque sean buenas mm. en general, ¿verdad? Alguien diría, es porque la gente frecuentemente se pega a esos detalles en donde Claro. que el cineasta tiene que meter imaginación y tiene que contar cosas que el texto bíblico no dice, y la gente parece favorecer esos Mm, elementos y que a eso se les pega y luego eso manda su interpretación de las otras cosas. claro. Me explico Sí, sí, sí. en este sentido, porque parece que el hecho mismo de que, pues, si Jesús es un hombre completo, entonces llenemos todas las cosas con las que, y hoy en día, ya sabes, me imagino que estás Mm, al tanto de esto, Bruno, como aquellos que nos están oyendo, que está saliendo esta versión de Jesús, Jesucristo superestrella una vez más, ¿Otra vez? Ah, no sabía. otra vez, y ahora según estoy viendo ahí, esto es ofensivo, pues, pero de esto muy poco hablan el movimiento LGBT. El Jesús aparentemente está siendo representado por una mujer negra de esta. Ah, sí, sí vi, sí vi, sí vi. Pero en Mucha- teatro, ¿no? O sea, no en película, en teatro. Sí, eh, sí, aparentemente, no recuerdo, ni mucha atención se le quiere poner a esto, vos, Sí, porque pero sí, sí eh, vi.
igual que el Jesucristo superestrella de hace algunas décadas, ¿verdad? Que Sí, sí. realmente hace algún montón de suposiciones, un montón de cosas que van llenando supuestamente la identidad del Señor Jesús. Y algunos no se paran ante nada, pues, no se Mm, paran ante nada. Es que ¿me acordás? El Jesucristo superestrella de hace algunas décadas lo hacían tener una relación la clásica implícita con aquí María. con María Magdalena. Y claro, eso viene también de rumores de algunos de los textos antiguos, de estos textos deutero o apócrifos, ¿verdad? Claro, esos sí son Entonces, apócrifos porque nadie los toma como canon, ¿no? sí, entonces el, esa preocupación, ese Mm, prurito por querer llenar esos vacíos que el mm, texto bíblico da sobre la personalidad del Señor Jesús, sobre su psique otra vez, ¿no? mm. Eh, estamos y caminamos en tierra segura siempre que el texto bíblico Claro. lo diga, ¿no? Ujú, Lo diga. Y esto es importante recordarles a nuestra audiencia que de acuerdo con estudios antropológicos, la antropología cultural, por ejemplo, ujú, una de las cosas que se ha descubierto relativamente hace poco es que la cultura del Señor Jesús es una cultura que tiene dos características diferentes a las nuestras, y no me acuerdo si esto ya lo ujú. habíamos hablado en otro, pero vale la No pena me suena. repetirlo. La cultura de Israel, Palestina, el primer siglo, tiene dos diferencias fundamentales a la manera que nosotros entendemos nuestra cultura contemporánea, latinoamericana o norteamericana, como fuese. Y esas dos características, en primer lugar, tiene que ver con lo que algunos llaman una cultura diádica. Mm, Bruce Malina, uno de los más destacados antropólogos culturales, habla de esa cultura diádica, por la que él, a la que él llama esto, es una cultura eh, que le importa más la identidad del individuo a la luz del grupo familiar, del grupo mm, nacional, y no como nosotros que frecuentemente exaltamos el individualismo, mm. ¿no? Claro. El caso de Jesús, el hecho de la importancia de la nación, por ejemplo, Mm, debe retomarse y buscarse en las páginas de los evangelios porque nosotros la hemos pasado por alto. Eso de Él salvará a su pueblo de sus pecados, por mm, ejemplo, otra vez aquí no es simplemente individuos, mm. sino una dimensión corporativa que para nosotros es rara y hay que estudiarla. Pero la otra cuestión que es importante y va más al punto de la discusión ahorita es que de acuerdo a estos antropólogos culturales, entre ellos Bruce Malina y varios otros, eh, Thyssen, por ejemplo, también ocupa ese tipo de análisis. La cultura del Señor Jesús es anti-introspectiva, es decir, no se concentra en decirnos los estados de ánimo, la manera Mm, de los sentimientos de una persona, sus estados psicológicos. No está ahí el énfasis. El énfasis mm, está en las acciones, en las palabras, en lo que es público. Y en ese mm. sentido, otra vez, la psicología moderna tiene gran limitación para decir algo poco, Claro. ¿no? Cuando trata con Jesús, si desde primas a primeras la cultura de él no está dada para hacer este tipo de introspecciones, ¿no? Que es Ujú. muy común con nosotros. Claro. Eh, entonces tenemos una limitante ahí para entender a Jesús, para decir afuera del dato bíblico. El Señor Jesús se nos describe como estando triste, por ejemplo, sí. Entonces tengo toda la razón para decir que el texto dice esto. Mm, Pero aparte de eso, cuando llora ante la cruz, por la cruz, digamos,
en el jardín de Getsemaní, o cuando llora frente a la tumba de su amigo Lázaro, o cuando llora frente a Jerusalén, o cuando él directamente lo dice, mi alma está triste, ¿verdad? Hasta la muerte. Tenemos el elemento ahí que se nos dice, pero en otras ocasiones es interesante cuánta el que los escritos evangélicos no se detienen a decirnos mucho de que Jesús contara chistes o de que contara o su estado de ánimo, ¿verdad? En muchas de estas cosas. Y algunas de estas series hacen de eso lo central, ¿no? Claro, claro. O sea, Tuvo que haber sido yo un tengo hombre. nada contra The Chosen per se, porque entiendo que tienes que, o sea, algo tienes que poner, ¿no? Digo, o sea, nunca debe ser un reemplazo del texto bíblico, pero entre el que no, nunca abre su Biblia, ¿no? O sea, el extraño, digamos. Y si eso sirve para aproximar, yo tengo menos problema con eso. Y creo que lo toman con bastante seriedad. Aquí vino a hablar el CEO de la empresa que levanta fondos para la serie. Yo Para había leído Chosen, algo. Ajá. Yo había leído para algo de eso Chosen. antes. Ajá, para Chosen. Y, y sí, creo que lo toma en serio. Pero bueno, te preguntaba porque, digamos, más en el lado cristiano, sí me han dicho más de una vez, bueno, me han dicho dos cosas sobre la impecabilidad de Cristo. Por un Ujú, lado, van al texto de Hebreos 4, ¿no? Que dice que teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, Hijo de Dios, se refiere a él con que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que siendo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, ¿no? De aquí ujú. que, nuevamente, todos decimos que Jesús no pecó, pero la gente va al lado de compadecerse, ¿no? Sí. ¿Cómo es que Jesucristo, cómo es que la segunda persona divina, cómo es que Dios se compadece de nosotros? Ujú, ¿O a qué se refiere el texto cuando dice entonces compadecerse si es que sí. Jesús no pudo haber pecado, ¿no? Ujú, Casi que se dice a veces con ese tono de tristeza, de, o sea, Dios no, o sea, Dios no se compadece de mí, ¿no? Esa ha sido una. Y la otra que sí me dio más risa fue la de que una persona me dijo, eh, estamos hablando de ese tema y me dijo, yo prefiero hacer lo que le dé más, ¿cómo es? Lo que glorifique más a Dios. Yo me quedé como, ok. Es- Y es como, es más didáctico decir que Jesús pudo pecar, pero que decidió no hacerlo, ¿no? sí. Es que yo le miré y le dije, yo creo que lo que glorifica a Dios es respetar su palabra. Pero bueno, ese fue un argumento medio malo. Siempre, Pero, siempre machetero, oh, va, de un solo le cortaste la cabeza. Ahí sí que, pero le dije tranquilo, lo dije tranquilo. Pero bueno, el otro sí, argumento sí lo he visto bastante, ¿ah? Y en sí, comentarios y varias veces, y sobre todo lo atan con la tentación de Jesús, ¿no? O sea, sí. si el diablo sabía que Jesús no podía pecar, Ujú, ¿por qué lo tienta? ¿No? ¿O por qué sí, hace ese intento de sí, tentación? sí. A lo que yo respondo que el diablo por naturaleza tiene cierto absurdo en él, ¿no? Porque el pecado es un sinsentido. ¿Cómo es que el diablo, sabiendo que Dios es todopoderoso, se quiere rebelar contra el todopoderoso, ¿no? Pretendiendo que le puede ganar? Es un absurdo, es ridículo, no tiene sentido, ¿no? Lo mismo en Ujú, Apocalipsis, ante ante esta pregunta de si ya, ¿no? Jesús está reinando visiblemente en el reino milenial, ¿cómo es que hay algunos que se rebelan? Es ujú, que es un absurdo, justamente, no tiene sentido. Igual sí, nosotros, ¿no? Sabemos que no debemos pecar y lo hacemos, no tiene sí, sentido. O sea, nadie peca, ninguno de nosotros, digamos, por falta de conocimiento, ¿no? Nosotros sabemos, pero igual somos fallidos, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo tú responderías ante esta duda genuina, creo, de algunos sí, sí. creyentes? De, oye, pero entonces, ¿cómo se compadece de mí, no? Para empezar, yo diría que has aprendido bien la lección sobre la tentación del Señor Jesús y el diablo. Creo que tratando ese primero, luego vamos a Hebreos. Ok, Em, es interesante mirar que el diablo no duda que que Jesús es el Hijo de Dios. Al estudiar griego, y vos ya lo has hecho, y hasta hebreo te has sí, metido ya. ya.
Ya casi acabamos. La Mañana es el manera examen. en que algunas veces se traduce la tentación y las preguntas que el diablo le hace al Señor Jesús darían en español la impresión de que el diablo quizás no sabe, ¿verdad? Pero las frases condicionales que ocupa en griego para preguntarle al Señor Jesús si eres hijo de Dios, haz esto, por ejemplo. Los expertos nos dicen que deberían traducirse mejor, ya que eres hijo de Dios, haz esto, haz esto. Entonces, Satanás no duda que Jesús es el hijo de Dios, que Jesús es Dios el Hijo. Lo que más me parece y que es natural sacar de conclusión del pasaje es que Satanás no entiende, como nosotros tampoco entendemos, la unión hipostática. Mm, Él no entiende esto. Él puede ser todo lo sabio que la Biblia lo parece decir que es, ¿no? mm, Satanás es un ser inteligente. Sus esquemas, como dice el apóstol Pablo, hablan de un ser inteligente que desarrolla cierto tipo de racionalidad. Y sin embargo, con toda esa racionalidad, no alcanza a comprender cómo funciona el misterio de la encarnación, donde tenemos a un verdadero hombre y al verdadero Dios. Y la tentación del lado de Satanás tiene que ver con esa falta de entendimiento. Sabía Satanás que no podía, sabía Satanás que cómo funcionaba la unión hipostática. A mí me parece que no. Me parece que con toda su sabiduría pecaminosa, Satanás no entiende. Por ese lado nos despachamos a Satanás, que sería más fácil tratar de entender a una criatura angelical pecaminosa como Satanás que tratar de entender lo que está sucediendo en Jesús, ¿no? Lo que mm, sucede propiamente dentro del Señor Jesús como dueño de sus dos naturalezas acá. mm, Entonces, por otro lado, deberíamos pensar, y esto va conectando ya con el pasaje de Hebreos, que la manera en que nosotros a veces hemos eh, entendido la tentación y la identificación de Jesús con nosotros es tan limitada muchas veces y equívoca, diría yo. Jesús como hombre del primer siglo, por ejemplo, Jesús es un hombre completo, un varón completo. Si siguiéramos esta manera de pensar de algunos, de que es que si él no pasó por la misma tentación que yo pasé, entonces no me puede entender. mm, Bueno, en primer lugar, si eso lo hace una mujer, por ejemplo, diría, Jesús no me puede entender cómo estoy sufriendo cuando estoy dando a luz. mm, ¿Me entendés? Me explico. No, no me ujú. entendés, me va a decir, porque obviamente nosotros somos hombres y Claro. lo que algunos dicen, no, es que los hombres sufren tanto con un resfriado como una mujer teniendo un hijo. ¿Y quién me puede decir a mí? Digamos, una mujer no me puede decir a mí que no significa lo mismo. O sí, Claro. siguiendo esa maquinación, ese Mm, tipo de argumento, ¿no? Ah, es que mm, vos no me entendés porque no sos mujer. Ah, pero vos, ¿por qué tenés que decirme este si no sos hombre? mm, ¿Verdad? Yo creo que los pasajes de Hebreos y este pasaje de las tentaciones del Señor Jesús tienen que ver con algo más profundo. Jesús se identifica totalmente con el ser humano, sí, pero eso no significa que tiene que haber experimentado todos los tipos de sufrimientos a los que nosotros nos eh, enfrentamos, ¿no? Porque obviamente él, en primer lugar, en este caso, ¿no? El caso del género no era mujer, aunque esta nueva serie de Jesucristo Superstar lo quiera hacer mm, una mujer. No, no mm, está en eso la identificación del Señor. Esas tres tentaciones, obviamente, resulta interesante que ninguna de esas tres tentaciones es una tentación sexual propiamente hablando. ujú, Y un hombre podría decir, mira, en las tentaciones parece que Jesús no le hace nada a este asunto mm, de la sexualidad, ¿no?
por lo menos esas tres tentaciones que son las más importantes, no está incluido lo Ujú, sexual. Entonces, ¿a qué se refiere? mm, ¿No? ¿A qué se refieren esas tres tentaciones? ¿A qué se refiere Hebreos cuando se nos dice que él fue tentado en todo? No, no fue claro. tentado en todo. Mm, No pudo haber sido tentado en todo, porque en primer lugar era hombre, no es mujer, por decirte algo, mm, y tantas otras cosas. El texto bíblico, en este sentido, guarda silencio sobre la tentación sexual eh, en relación con el Señor Jesús, ¿no? Parece que el Señor Jesús, eh, desde que empieza a ser descrito en las páginas de la Escritura, su manera de relacionarse con las mujeres eh, no está condicionado por este elemento fortísimo, ¿no? No estoy mm, diciendo con esto que el Señor Jesús no lo tuviera, lo que estoy diciendo es que el texto bíblico no lo dice claro, y claro. que entro en un problema gigantesco cuando me empiezo a suponer cosas tan como otra vez las películas de Jesucristo Superstar, ¿no? Que, no, es que si tenía que ser hombre completo, entonces debió haber sido tentado y María Magdalena fue la que lo consoló en esto, ¿verdad? Esto es una falta de respeto tremenda, pero de todas maneras aplica a lo que estoy tratando de explicar. Mm, Entonces, ¿a qué se refiere claro, Hebreo cuando con dice que todo, él ¿no? fue tentado en todo? No puede ser que signifique que en cada una de las cosas que todos los seres humanos han sido tentados, él tenía necesariamente que ser tentado. Creo que hay algo más básico aquí, más profundo aquí. Creo que lo que Hebreos y lo que los pasajes de la tentación nos enseñan es que el Señor Jesús eh, experimentó la tentación con mucha más fuerza que cualquiera de nosotros pudo haberla empezado o sentido o la siente. La tentación a la que fue expuesto es algo que como seres humanos no podemos entender a cabalidad. Y esto supera en mucho lo que es que a mí me pasa esto y él no lo puede entender porque no sufre como yo. La escritura dice que él sufrió más que nosotros Mm, en virtud de quién es él. Es decir, eh, si le pongo el ejemplo a esto a muchos, quizás les parecerá eh, frívolo, quizás les parecerá secundario, pero yo no sé, Bruno, cuántas veces vos has tenido la oportunidad de estar en lugares que generalmente se conocen como lugares pecaminosos, propiamente hablando. Eh, en lugares donde el crimen, por ejemplo, es una mm, cuestión de minutos de minuto a minuto, donde las relaciones sexuales fuera del matrimonio son normalidad de la vida. Eh, el caso de, por ejemplo, Lot, ujú, ¿ah? claro. En una ciudad como estas que se mencionan acá. Bueno, la Biblia dice que Lot se sentía abrumado, dice la Mm, escritura, ¿no? Por vivir ahí. Lot porque era un creyente, Lot porque era alguien que había conocido a Dios, Lot porque, y aun cuando Lot, por la descripción que se hace en su diálogo con Abraham, no era el mejor de los creyentes, por cierto, ¿verdad? claro, Pero se sentía abrumado claro. por la Fuera de presencia. sitio, fuera de lugar, ¿no? Es como Sí, algo te fastidia, es como, algo, quiero algo irme. me causa náusea, me causa opresión en este sentido, me causa Mm, opresión. Yo no sé cuántas veces has estado en mm, contextos en donde eso es una realidad para muchos creyentes. No es tan fácil como algunos lo quieren presentar, ¿no? Que te vas a meter a una de esas
cloacas de la sociedad, yo no sé cómo llamarlo. Es cierto que muchos de nosotros, nuestras iglesias son como burbujas en las que nos metemos, la gente con la que nos relacionamos nos protege en cierta forma, vivimos en ese sentido protegidos muchas veces y no vivimos en la realidad de la sociedad más profunda. Dije suciedad más profunda del ser humano y que cuando por poco que nos paramos ahí empezamos a sentir la tensión, la presión, sentirnos abrumados porque estamos frente de a un hombre real o de una mujer realmente mala, malo. Algo que yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado cuando recuerdo haber visto aquella película de, no sé si vos te acordás de esta película de tratando la ira, ¿cómo se llama? Anger Anger Management. Management, Locos de Ira es en español, que no Locos es de igual, ira, pero ¿va? sí, la que es con Jack Nicholson y Adam Sandler. Es muy graciosa, Exacto, muy graciosa. exacto. Ahí, esa película, cuando primera vez que hace ya años, ¿no? De eso, pero Mm, cuando la oíste en inglés, cuando la oíste en español, a veces las traducciones claro, cambian, ¿no? claro, Pero es que es increíble a veces en ciertas secciones de esa película en donde las malas palabras explotan, ¿no? A cada rato. claro. Parece que no puede decir una frase sin una mala palabra y otra mala palabra. Y entonces parece, para alguien que vive, y a alguien le Mm, puede parecer esto una hipocresía, algo hipócrita, porque generalmente uno piensa así, mm, pero realmente para aquel que está concentrado en no querer ofender a nadie con malas palabras, ofender a Dios con malas palabras, el estar en ese mundo, el estar en esa situación en donde hay gente así, Bruno, y vos sabés, hay gente así, el mundo es así, donde no pueden hablar si no dicen una malcriadeza, pero no de las suavecitas, ¿no? Sino de las pesadas, mm, atroces en este sentido. ¿Cómo te sentís tú claro. que eres pecador? ¿Cómo Mm, te sientes en medio de este mundo en donde la maldad muchas veces en ciertos círculos es horrible? Y eso es que tú no estás exento de pecado, ni mucho menos. Tu carne y tu ser está manchado mm, por el pecado de Adán y por tu propio pecado. mm, Imaginémonos, sin embargo, mm, la persona santa del Señor. Imaginémonos al Verbo encarnado, el Santísimo, en medio de nosotros, mm, saturado por este mundo de pecado, bombardeado con este mundo de pecado. Imagínate el dolor que puedes sentir si tú cuando estás en un contexto de esto te sientes morir porque y a veces no solo psicológicamente, a veces también mm, físicamente, meterte, mira, yo sé que esto quizás le va a parecer pesado a algunos, mm. pero aquí en Dallas, y lo puedo decir porque lo estoy hablando en español y realmente eh, en nuestros círculos no es tan reconocido esto, pero aquí en Dallas hay algunos eh, restaurantes latinos. Uno de ellos, yo recuerdo cuando éramos estudiantes, mi esposa y yo aquí en el seminario de Dallas hace ya 30 y más años, ¿verdad? Mm, Fuimos a comer, unos hermanos misioneros nos llevaron a ese restaurante, no voy a mencionar el nombre para no hacer ni propaganda, ni mala propaganda, ni nada. Entonces me llevaron a comer con mi familia, con las dos niñas chiquitas y todo, y fuimos. Y el restaurante tranquilo, restaurante sin ningún problema, a comer pupusas, ¿verdad? mm, Eh, y entonces nosotros pensamos al regresar, ya después de ese tiempo, podemos ir a este restaurante en el centro de Dallas. ujú, Y íbamos otra vez con otros misioneros a verlos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando entramos
a este restaurante, ya no era el mismo, era una especie de cadena, ¿no? Pero era el mismo nombre del restaurante. Ujú. Entro y de repente me doy cuenta que el restaurante es un restaurante abierto al mundo gay, Ok. al mundo gay, ¿no? O sea, pero que lo apoyaba activamente o cómo? Sí, sí, estaba saturado. Entramos ahí y Mm, estaba saturado de tipos gay. ujú, Entonces entro con mi familia, vamos a sentarnos a una mesa y entonces las miradas y entonces la opresión en ese sentido, ¿no? De que yo no puedo hacer una mala mirada porque me puede ir mal, o puede hacer Tú un eras mal minoría ahí. comentario y me puede ir mal, Claro, pero yo no estoy a gusto ahí. Me claro. siento mal, me siento oprimido, me Mm, siento otra vez alguien puede decir, mira, esta es una pequeñez, pero si has mm, estado de verdad en algunos de esos antros, mm, vas a sentir lo que significa estar bajo la presión. Y ese es solo un ejemplo sencillo. Y que en aquellos círculos donde la droga se maneja, donde el asesinato es el pan del día, donde cualquier cosita que mires o que digas, mm, se te puede ejecutar en ese sentido, ¿no? Y esto claro. es que yo, ¿quién soy yo? Alguien salvo por el Señor y por la gracia del Señor, pero todavía manchado por el pecado, necesitado de la glorificación de mi Señor. Pero entendamos por un momentito que el que aparece en el Jesús de Nazaret hace 2000 años no es alguien manchado por el pecado y Mm, vive inmerso en una sociedad pecaminosa, siendo tentado de todos lados. Algunos, por ejemplo, las tentaciones de las que hablan otra vez los evangelios son tentaciones reales para el Señor Jesús, claro que sí. Y le pesan al Señor Jesús, claro que sí. Su persona santa está siendo aquí muchas veces tomada, como se dice en inglés, ¿no? Tomada por eh, take it Dilo en for inglés. granted. Ah, aquí ya, Sí, ok. Claro, estoy, simplemente se te da, eres otro de estos, ¿no? Otro claro. fulanito de estos. Mm, Eso, yo no sé cuántas veces, Bruno, a vos se te ha tomado mm. así o has sentido que Que se take te it for tome granted, así. así. No sé. Aquí está otro, youtubero, ¿verdad? Este es otro. Esa manera de hablar te duele Mm, y te hace a veces reaccionar, si somos sinceros, algunas veces, mm, pensarlo al Señor Jesús, mm, pensarlo a nivel de Él, pensarlo a nivel de la tentación, las tres tentaciones que están acá mm, en el resumen de los evangelios son tentaciones profundas a la persona del Señor Jesús, en la que Él tiene que mostrar que Él está en control de su naturaleza pecaminosa y de su naturaleza humana y que no se debe rendir por mucho dolor que le cause a su persona santa. mm, Su naturaleza humana está sujeta al dolor, claro, está sujeta al hambre, claro. El pecado, debemos acordarnos, Bruno, entre otras mm. cosas, que no es simplemente el desobedecer a Dios. La Claro, desobediencia a Dios es una de las facetas del pecado humano, pero no es solo no es lo único. claro. El pecado también es indiferencia a Dios. El Mm, pecado también es buscar independencia de Dios. claro, claro. Es no esperar en Dios, no confiar en Dios. Mm, En este sentido, el ataque a la persona de Dios verdadero es real, es sentido. El cuerpo del Señor Jesús sufre y es Él el que lo siente. Otra mm, vez, Él lo siente y Él tiene disposición, como varias veces se lo dice a los discípulos, como cuando lo llegan a arrestar, ¿no? claro. Y lo maltratan al Señor Jesús. Y Jesús dice, no, yo podría hacer esto, pero no lo voy a hacer porque sé quién es mi Padre, esa es confianza en el Señor. Mm, Entonces, cuando alguien me dice que Dios no me entiende,
porque él no fue tentado como yo estoy siendo tentado, es que simplemente no ha leído su Biblia con toda la profundidad de quién es ese que sí pasó 33 años aguantándonos. Y Mm, llega momentitos en los que él se queja, ¿verdad? Y se queja de sus discípulos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a aguantarlos? Este es mm, el peso otra vez del asunto. Y nos aguantó, ¿verdad? Juan mm, dice que nos amó hasta el final, los amó hasta el final. Entonces no es tan superficial simplemente decir, es que él tuvo que haber pecado porque si no, no me hubiera entendido. mm, No, al contrario, su tentación fue real y somos nosotros los que no entendemos mm, cuán profunda fue la tentación por la que él pasó. Somos nosotros porque nuestra pecaminosidad nos permite vivir en ambientes, eh, ¿cómo se dice? Polutos, ¿no? Ambientes contaminados. Sufrimos por esos ambientes contaminados y cuánto más no habrá sufrido el mm, Señor Jesús con su naturaleza y su persona impoluta. mm, ¿Cuánto tuvo que él sufrir y cargar en este sentido por nosotros? Sufrió en ese sentido mucho más profundo que nosotros. Su historia, tal como la cuenta la escritura, es una historia que va, y a esto creo yo principalmente que se refiere los pasajes que algunos toman como descender a los infiernos en ese sentido, lo habíamos hablado la vez pasada, los pasajes que Pablo ocupa y descendió a las partes más bajas de la tierra, por ejemplo, sí se refiere, creo yo, al sepulcro principalmente, pero también al estar mm, en esa cruz que es el inframundo, si querés, es decir, siendo burlado, siendo abofeteado, siendo ridiculizado, siendo avergonzado, como fue avergonzado, la vergüenza que él sufrió es algo que hay que recordárselo a nuestros mm, hermanos y hermanas. Son las películas, otra vez de las que ya hemos mal hablado, son las películas las que generalmente nos presentan a Jesús con un lienzo en sus partes íntimas. Pero mm, cualquiera que haya leído historia genuina de la crucifixión, Jesús estaba desnudo. mm, Jesús estaba sintiendo lo que significa la vergüenza de estar desnudo mm, de un hombre mayor de 33 años, por lo menos. Qué vergüenza más grande, en ese sentido, qué infamia. Y él se mantiene sólido. A esto se mm, refiere, creo yo, también, Bruno, cuando el apóstol Pablo habla en Efesios de que Jesús marchó hasta la cruz y venció a Satanás en la cruz, porque mm, ni siquiera lo aborrecible de la cruz lo hizo ceder, porque ni mm, siquiera ahí, con todo lo que le hacen, esta es la última, si quieres llamarlo así, la última tentación de Jesús. No, no es lo que aquella película, otra vez otra película de esas horribles, presenta a Jesús como que mm. estuviera, ¿verdad? Que en la cruz está imaginando tener una relación sexual con María Magdalena para Sí, aguantar el... Esa no he es una visto, tontería, ¿no? no he visto eso, no he visto eso. Entonces, como que cualquier hombre en esos momentitos, aun cuando sea el hombre más virilmente condicionado por su pasión sexual, en ese momentito lo último que quiere es pensar en eso. Mm, Pero a lo que voy es que la escritura sí dice que el Señor pasó por esto con toda la profundidad y con toda la realidad y que nunca se dio. No se dio, no se dio, no se dio, aun cuando ese no ceder no significaba que podía ceder, sino el claro, sufrimiento por el que estaba pasando, que claro, nosotros no lo podemos entender. claro. Hay, no me acuerdo quién lo pone como, bueno, solo para, quería comentar lo del el pecado. A mí me gusta la definición de Millard Erickson. Él dice que el pecado es aquello que colocamos en el lugar que solo a Dios le corresponde, ¿no? A Dios le corresponde ser soberano y nosotros colocamos cualquier cosa que coloquemos en vez de Dios,
eso es ujú, pecado, ¿no? Lo que creo que es la definición más abarcadora que he encontrado, por lo menos, sí, que he encontrado recientemente. Y me has hecho acordar, porque en estas últimas semanas he estado leyendo los profetas menores, porque honestamente no son los textos con los que más estaba familiarizado, eran los con los que menos estaba familiarizado, porque a veces no se predica mucho, o sea, ¿cuántas prédicas de Sofonías he escuchado? Las puedo contar con una mano probablemente, ¿no? ujú, ujú, Entonces dije, ok, tengo que, o sea, para mi vida y edificación personal, tengo que yo leerlo, y ujú, también por temas académicos, pero honestamente lo leí porque yo quería, no es ningún curso que estoy llevando. Y hay una frase que se repite en dos de los profetas menores. Quiero decir Sofonías y uno más. Donde una es, ustedes, cuando el profeta los está acusando, ¿no? Es, ujú, ustedes obran como si Dios no existiera, ¿no? Es ujú, esa pretensión de que Dios no existe, ujú, ¿no? ujú, Y a consecuencia de eso dice algo como, ustedes determinan el bien del mal, ¿no? O sea, la base para juzgar el bien y el mal son ustedes mismos. sí, Y eso es hacerte Dios, ¿no? Porque ujú, es negar que existe un Dios dador y que en su esencia Él define lo que es bueno y malo, lo correcto y lo incorrecto, en su ujú, diseño, en su creación, y decir, no, yo sé mejor que ujú, tú, ¿no? Y es ujú, y me hizo acordar mucho que creo que es en general la ujú, corriente social actual, ¿no? Donde la ujú, gente no tiene ídolos necesariamente de objetos, pero ujú, el ídolo eres tú mismo, ¿no? Tu claro, autopercepción, tu autocomplacencia, tus objetivos, o sea, todo lo que se alinea con lo que tú quieres hacer, tu felicidad, todo ujú, eso es el objetivo último de tu vida. ujú, Te estás haciendo a ti mismo Dios. ujú. Pero bueno, te quería preguntar, sé que sobre la impecabilidad de Cristo, no recuerdo quién, pero alguien lo frasea como, no había nada dentro de la persona de Jesucristo que pudiese corresponder al pecado. Es decir, cuando entendemos la tentación de Jesucristo, entendemos que es una tentación real, en el sentido que hay una real intención de pecar, pero no había nada dentro de Jesucristo, de su persona, que pudiese corresponder a esa intención. ¿Tú lo pondrías de esa forma o no necesariamente? Mira, el asunto de cómo otra vez volvemos a la tratar de explicar lo que Jesús Mm, sentía, ¿no? ujú, Eh, y claro, yo creo que lo que sí debemos decir es que, y que creo que está claro en la escritura, sin que nosotros lo cubremos y nos imaginemos esto, es que el pecado le causa sufrimiento al Señor. ujú, Eh, Todo asomo de pecado le causa sufrimiento a Dios. Em, que eso no es igual a que Jesús quiera hacer el mal, es evidente. ujú, Jesús no va a querer hacer el mal siendo él Dios, ujú, pero eso no significa que eso no le cause sufrimiento, y obviamente el sufrimiento es un malestar que querés quitártelo en su condición eh, encarnada, ¿no? El Señor. No sé si me explico lo que te estoy sí, sí. diciendo. Claro, Yo, o sea, ujú. dale. Dale, dale, dale. Te iba a decir, claro, lo ves, entiendo tú, de que de repente plantearlo de esa forma es dar un paso que el texto bíblico no da y que por lo tanto limitarnos a decir o sea, ambas cosas, ¿no? Que el pecado causa un conflicto, no es la palabra, sufrimiento, supongo, aunque alguien va a decir, Dios no puede sufrir, y no estamos hablando de eso, pero Y todo lo que hemos hablado en los otros podcasts, a ver que sí, va, Dios no puede claro, sufrir. claro, ok, ya, la impasibilidad de Dios será otro tema para otro podcast. Sí. Pero digamos que hay una, incluso del Antiguo Testamento, ¿no? Si queremos ser más inclusivos, una verdadera descripción de Dios siendo dolido por el pecado, ¿no? Realmente le molesta el pecado, Ujú, no tolera el pecado, y es algo que eso se mantiene en el Nuevo Testamento con la persona de Jesucristo, ¿no? Pero es algo que se sostiene sobre Dios, no es algo nuevo que Jesús trae, es creo evidente a lo ujú, largo. Claro, y
creo que este fraseo, por eso te lo preguntaba, porque a mí también me Sí. genera cierto esto de no hay nada adentro de él que pudiese corresponder al pecado. Yo digo, pero su naturaleza humana, incluso si tomamos el paradigma ontológico, filosófico griego, Ujú, su naturaleza humana no es divisible o separable de la persona de Jesucristo, ni de su naturaleza ujú. divina. Entonces, claro, ¿cómo tomas naturaleza humana entonces, no? Y ahí ya entras Sí, en... Sí, puedes lógicamente seguir razonando hasta llegar a un punto, pero... y es interesante hacerlo si quieres para un paper de teología sistemática, pero no sí, sé si es que desde un punto de vista, de repente, más pastorales o incluso bíblico, sí. exegéticamente hablando, es, es Mira, sostenible. y es que eso, por ejemplo, es que aquí tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado hemos estado hablando de la tentación de Jesús, si él me entiende, si no me entiende, porque no fue tentado en todo, y tratamos de explicar esa dimensión. Mm, Pero también el asunto de la impecabilidad del Señor Jesús, algunos lo han visto relacionado em, con su sacrificio. Es ok. decir, no, el sacrificio del Señor Jesús no servía para nada si él hubiera pecado o hubiera sentido inclinación hacia el pecado, diría yo. Entonces, ¿cómo entiendo? Porque esto de inclinación hacia el pecado, Bruno, no tiene Ujú, que ver solo con una mm, acción en el momentito de que un factor externo te pide que correspondas en pecado, ¿verdad? Una tentación. Eh, el pecado tiene que ver, como tú sabes, no solo con acciones, sino con una naturaleza pecaminosa. Y la pregunta que algunos se hacen y que algunos teólogos, creo yo, equivocadamente, y en mi mm, evaluación de ellos lo hago con respeto y también con humildad, porque estas son de las cosas que uno no encuentra directamente en la escritura, es si la naturaleza humana del Señor Jesús era pecaminosa. Porque algunos tratando de decir que él se identifica con todos los pecadores, mm, llegan a decir eso. Pues si es claro. que Jesús no tuvo una naturaleza pecaminosa, no es mi misma naturaleza, porque la mía sí es pecaminosa, ¿verdad? Pero no es, pues, ¿no? O sea, Sí, no, no fue creada entonces, así. pero el punto es, ok, si el Señor Jesús tiene otra naturaleza humana, esa es la manera en que reaccionan algunos. Ah, Si el claro. Señor Jesús tiene una naturaleza humana que no es pecaminosa, entonces eh, no me puede ayudar porque yo soy, mi naturaleza pecaminosa es la real en mí, ¿verdad? Claro, pero es que no es, claro, es que ese es ese error de, me lo dijo a mí Tori Tier, profesor de acá, no me acuerdo de qué Ujú, estábamos conversando, y me dijo, acuérdate que, dijo algo como, yo no diría que la naturaleza humana es como esencialmente pecaminosa, ¿no? En el sentido de, y yo ahí como que dije, Adán y Eva, pues, ¿no? O sea, ujú. fueron creados Sí, y su naturaleza humana, seres humanos, sí, claramente no fueron creados con pecado, ¿no? sí. Entonces, pero a veces creo que nos repetí, o bueno, creo que se repite en general, ¿no? Esto de tu naturaleza Ujú, pecaminosa, que la gente ujú, lo asume como que nuestra naturaleza humana por default es ujú. pecaminosa, cosa que no es así y basta ir con, ni siquiera tenemos que ir a Jesucristo, sino a Adán y Eva cuando no había pecado en ese momento, ¿no? Sí. Sí, es obvio que aquí hay un abuso de lo que significa ser humano. Ser humano no significa ser pecador, Mm, aun cuando de por sí, ¿verdad? ujú, Como lo has dicho, Adán y Eva, el Señor Jesús. Pero en el caso del Señor Jesús, el punto es que se está tratando de identificar a Jesús con nosotros en todo sentido. Y ahí está el asunto, ¿no? claro. Ahora, ¿por qué?
el Señor Jesús no simplemente fue creado como fue creado Adán, por ejemplo. ¿Por qué tenía que ser uno de nosotros? Mm, La naturaleza que Él toma de María es una naturaleza pecaminosa, igual que la de los demás. Ahí está la mm, discusión y a eso me refiero, porque de esto la escritura, lo único que tenemos de ella son los pasajes otra vez de los evangelios mm, y aquellos pasajes en donde se describe la santidad del Señor Jesús y su no pecaminosidad. mm, Pero creo que no estamos muy lejos del texto bíblico cuando insistimos que, si bien es cierto, la naturaleza que el Señor Jesús apropia, mm, la naturaleza humana que el Señor Jesús apropia, mm, es nuestra naturaleza humana porque la toma de María en el momento en el que la persona del Dios la asume, ujú, la apropia, en ese momento la santifica totalmente. Eh, Siendo todavía nuestra naturaleza es santificada por la persona, por la unión hipostática otra vez, mm, de la persona de, de la segunda persona de Dios. Entonces, en ese sentido, nadie puede decir, ah, no, es otra naturaleza humana la que él toma. No, no es otra. Pero en el momento que él asume la naturaleza humana que extrae o que toma mm, de María, en ese momentito la naturaleza humana del Señor Jesús es santificada, mm, totalmente santificada, claro, en cuanto a no tiene pecado esa naturaleza humana, no porque no lo claro. tenía al sacarla de María, sino porque si no caemos en el error otra vez Mm, de lo mismo de los católicos romanos, ¿no? Para proteger al Señor Jesús de no tomar una naturaleza pecaminosa, tienen que santificar a María, tienen que claro, purificar a María. sí, Pero para purificar a María, tendrías que purificar también a los papás de María, ¿verdad? Pero ellos, en lugar de hacer eso, deciden parar ahí y hacer un claro. dogma de María en su concepción. Ujú, Nosotros en realidad no necesitamos ir hasta María. Es en la concepción del Señor Jesús donde Él claro. sí se es concebido sin Mm, pecado, ¿verdad? ujú, Concebido sin pecado, concebido puro, porque la apropiación de la naturaleza humana que proviene de María, en virtud de quién es Él otra vez, ¿no? mm, En virtud de lo que Él es, se santifica esa naturaleza humana y el ángel le puede decir a María sin ningún tipo de problema, obstáculo, cualificación en absoluto, ujú, el ser que nacerá será santo, ¿verdad? Así, globalmente, mm, naturaleza humana, obviamente el ser que está ahí mm, naciendo, que como sabemos no se refiere a la naturaleza divina. Naturaleza divina no nace en Jesús de Nazaret, ¿verdad? La naturaleza divina se une a través de la persona del verbo a la naturaleza humana, en esa unión hipostática. mm. Entonces, yo creo que le quitamos las armas a cualquiera que pueda decir, es que a mí no me conoce, a mí el Señor no me No, es un comprende. argumento bien sentimentalista, ¿no? Es un argumento sobre la base de los sentimientos que yo digo, con tus sentimientos anda a otro lado, ¿no? Pero Sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, la última que tengo en la cabeza es Joel Vick. No sé si lo ubicas. Él sacó Ah, su sí, teología sí. sistemática, una de pasta azul, que la tienes Sí, ahí, la de, ahí ajá, está. esa. Sí, esa, ¿no? En su tercer tomo, ese ahí está. Creo Ajá. que tercer o cuarto tomo, no me acuerdo. No, debe ser tercero o segundo. Él dice algo como, lo más lejos que podemos llegar es decir que en el abstracto
la naturaleza humana de Jesucristo pudo haber pecado, ¿no? Pero al hablar de la naturaleza, o sea, y un poco haciendo referencia a lo que tú dices, creo. Ujú, O sea, ujú, tomándolo de la mejor forma es, Jesús tiene una naturaleza humana igual que nosotros. Y sí, nuestra naturaleza humana es capaz de pecar. La naturaleza humana de Jesús, una vez, o sea, unida a la persona de Jesucristo, digamos, es imposible, impecable. No hay ujú. posibilidad alguna de pecar. Si quieres llevarlo hasta el abstracto, digamos, sí, la naturaleza humana que Jesús tuvo podría haber pecado desunida de la persona de Jesucristo porque es igual a la nuestra en ese sentido. Pero una vez unida, no. Él va hasta ahí. ¿Qué cosa digo? Estás estirando bastante. Qué horrible, es lo que te estoy diciendo, porque ¿de dónde saca que la naturaleza humana pudo haber pecado si el que maneja la naturaleza humana es el verbo, En es el sentido Jesús? de unirlo a la nuestra. Y otra vez, sí, no, pero el punto aquí es que había una mala concepción, que me perdone el hermano en esto, es una mala concepción, está Mm, destruyendo la unión hipostática. Ni en mm. abstracto. La unión, la naturaleza humana de Jesús sin la unión hipostática no existe. Claro, no existe. No Claro, pero si te existe. digo O sea, en teoría, digamos. sí, no, es que no hay ni en teoría existe. No existe. Punto. No me digas que sí pudo en teoría. No, no pudo ni en teoría porque en teoría no existe. No Mm, debería concebirse como tal porque existe en virtud de la unión hipostática. Solo ahí existe. Y en claro, esa unión es imposible que peque en primer lugar porque es el verbo. En segundo mm, lugar, porque este verbo al apropiar esta naturaleza la santifica. ¿Cómo sabemos eso? El pasaje de Lucas, la anunciación de Jesús. El santo ser que nacerá es este. Es mm. decir, ahí no hay duda, es el santo otra vez. Y los mismos demonios lo recuerdan. Aquí, el santo de Dios, ¿verdad? El santo de Dios. Claro, Eh, claro. mira, terminar Mm, con la teoría de algunos de que todo esto del Señor Jesús y su impecabilidad termina cuando Dios lo hace pecado en la cruz. sí, hay quienes dicen, lo Y hizo vos pecado, tengo que ver, entonces. ya hemos hablado de eso varias veces, sobre el hecho de que interpretar ese pasaje de Segunda de Corintios de esa forma es problemática, terriblemente problemática, ¿verdad? Mm, Hacerlo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso? ¿No? claro. No, no. Entonces, perdonarle al hermano A ahí. Vic. Sí, ah, yo me pedí su tomo, o sea, me mandan uno de Crossway y me pedí el de Cristología, justo porque iba a enseñar unos temas. Y dije, quiero ver qué dice él, porque había salido recién. Y me fui de frente a ujú, esa sección y no era ujú, tan largo, o sea, serán, no sé, 15 20 páginas. De ujú. eso específicamente. Y una parte era de la impecabilidad. Y yo creo que lo puse, pregunté qué opinaban. O sea, a mí no me gustó mucho. Entiendo lo que quiere hacer. Yo no lo haría, pero entiendo lo que está queriendo hacer. Porque claro, luego te vas a la pregunta, entonces ¿pueden existir las naturalezas fuera de las personas? Y llegas Ujú. pues a un sentido platónico de las cosas eternas, ¿no? Ahí dando vueltas Sí, y ahí ya entras en problemas. no hay Eh, tal cosa. Sí. sí, pero bueno. Hasta aquí. Gracias a todos por ver, por escuchar en este episodio 40 del podcast. Y si Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bendiciones.